cómo debo vivir en este mundo. Hemos estado viendo ciertos aspectos que tienen que ver con nuestra reacción hacia las cosas de este mundo, lo que sucede. Y hoy vamos a ver como cristianos cuál es nuestra perspectiva. Y vamos a ver quiénes son los pobres que habla Jesús. ¿Quiénes son los pobres de los que habla las Escrituras? En Proverbios dice que al pobre Dios lo ayuda, al pobre y a la viuda. Y es bueno identificar quiénes son los pobres. Los que obviamente tienen pocos recursos, poco dinero, quizás no tienen trabajo. Y vamos a ver varios aspectos. En Juan 12, vamos a ver ahí en Juan, el libro de Juan, capítulo 12. Este tiene el contexto, esta palabra, cuando Jesús fue ungido en Betania, donde María tomó un frasco de alabastro y derramó esa esencia de nardo puro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del perfume. Juan estaba presente. Juan, el que escribió este libro, porque dice que el perfume llenó la casa. La única forma que usted hubiese sabido eso es que está estando presente ahí. Ninguno de los otros evangelios, los que cuentan esta historia, lo mencionan. Es rico sentir un aroma agradable, sea un perfume, sea de un ambientador, de alguna comida también es agradable sentir el aroma. Y era exquisito este perfume. Sin embargo, Judas Iscariote dijo que ese perfume valía el salario de un año y hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Mire qué bueno y caritativo era Judas. Cuando una persona quiere invertir algo, gastar algo de su dinero o harto dinero, a veces uno lo ve en la televisión, cuando se le pregunta a las personas, ¿qué haría usted con su premio? Y dicen cada lecera que uno obviamente no lo gastaría en eso. Pero esa persona sí lo gastaría. Y en este caso, María dispuso gastar eso tan costoso para la gloria del Señor Jesús. Y habían personas que cuestionaron esa decisión. Siempre van a haber personas que cuestionen esa decisión. Si usted se compra algo, más alguien va a decir, ¿para qué se lo compró? Si ya tiene 10 de eso, ¿para qué se compra una polera negra si tiene 10 poleras negras? Sí, pero de esta talla no. Ajá. Este tono negro no tengo. 10 zapatos o no sé cuánto. Mi esposa me dice eso con los relojes. Pero si ya tenéis reloj, es que están agotadas las pilas del otro. Tengo que comprarme una nueva. Cuando el Señor me dio la bendición de comprarme mi primer auto, que era del año casi cuando nací, no, yo tenía como tenía como 8 años cuando ese auto era nuevo. Y una persona dijo que para qué gastaba plata en eso, en un auto. No saben qué hacer con la plata. Sí sé qué hacer con la plata, quiero un auto. Y puede ser que usted invierta algo para el reino. ¿Por qué haces eso? O algún familiar, ¿por qué das tanta ofrenda? ¿Por qué inviertes tanto tiempo? Y esos son los cuestionadores. Y hermanos, si Judas no hubiese dicho eso, Jesús no nos hubiese dado esta enseñanza. Por eso es bueno las conversaciones, esos diálogos que se dan, porque si no hubiese sido por esos hombres que se equivocaron, entre comillas, Jesús no hubiese dicho una verdad.
Cuando Tomás, que se le llama el incrédulo, pero en ninguna parte se llama así, es Tomás nomás. Nosotros le ponemos incrédulo, pero si fuera por eso seríamos Dan el incrédulo, no sé, hermano Manuel el incrédulo, Olguita el incrédulo, así pues, todos seríamos los incrédulos, porque nos ponemos en un peldaño superior a Tomás. Pero si Tomás no lo hace, Jesús nos dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, Tomás tampoco fue necesario que metiera su dedo en el costado de Jesús ni nada. Él quedó totalmente convencido cuando apareció Jesús. Dijo: no, perdón, Señor mío, perdón. Entonces, vemos que este juego es usado por Dios para traer una gran enseñanza para nosotros. Pudo haberse vendido a los pobres. Y aquí en el versículo 7, Jesús responde: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Hay un propósito. Y el versículo 8 que aparece ahí: a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener, dijo Jesús. Esta no es una licencia para descuidar a los pobres. No, yo toda mi plata tiene que ir a la iglesia o a Dios, y no puedo ayudar a los pobres porque ahí dice Jesús que los pobres siempre van a haber pobres. Y aunque yo sea un multimillonario de todo mi dinero, igual van a seguir siendo pobres. Por lo tanto, no hay nada que hacer con los pobres. Tengo una licencia para no ayudar a los pobres. No es una licencia lo que está diciendo Jesús. Era en esa ocasión solamente, donde era más importante honrarlo a Él que dar ese dinero a una causa que también es noble. Y es un problema que como creyentes no podemos ignorar, sino que debemos hacernos cargo de la pobreza. ¿La iglesia tiene algo que decir sobre la pobreza? ¿Tiene algo que hacer hacia la pobreza? Sí. De hecho, doy gracias a Dios que la iglesia es la entidad que más ayuda en el mundo en todo sentido. Detrás de la Cruz Roja está la iglesia. Detrás de muchas fundaciones famosas está la iglesia. Detrás del Ejército de Salvación está la iglesia. ¿Ubican ustedes a World Vision? Está la iglesia. Son instituciones creadas por cristianos. Porque ¿qué es lo que los motiva? El amor al prójimo. Al identificar a los pobres en la Biblia, podemos distinguir 4 principales categorías de personas pobres. O sea, todas las personas pobres en el mundo no son todas pobres por una sola cosa. Hay distintas razones de por qué las personas son pobres. ¿Y acaso acá alguno de nosotros ha podido decir: yo nunca he sido pobre? En algún momento yo creo que fuimos pobres. O ahora nos sentimos pobres. O nada nos puede decir que el día de mañana vamos a ser pobres, perder todo. Si no, pregúntele a Job, que tuvo que empezar a vender sus joyas, sus carteras Louis Vuitton. No, como algunos famosos por ahí empiezan, como la tonca, está desesperada. No lo sabemos. Por eso debemos tener cuidado de no endurecer nuestro corazón con las personas que están en necesidad. Vamos a ver la primera razón de por qué una persona puede ser pobre. Los pobres como consecuencia de la pereza. Hay personas que son pobres porque no trabajan, no hacen nada. De hecho, es bíblico. Proverbios 6:6 dice: tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. Y hay una canción de la hormiga que dice: mira la hormiguita, perezoso. Hay que ver a las hormiguitas, cómo trabajan. Y si vemos personas que a veces están en la pobreza es porque ellos no quieren salir de ahí. Hay personas que se encargan de ayudar a los pobres,
No solo dándole algo, un sándwich, un café, sino que los capacitan para salir de ahí. Pero la pregunta es, ¿son todos los que quieren salir de ahí? No. Hay personas que por decisión propia no quieren hacer nada y prefieren vivir libremente fuera del sistema, como dicen ellos. Estamos fuera del sistema, fuera de la Matrix. ¿En qué momento aparece Neo? Sabe que en mi universidad había una decana. La decana es la autoridad máxima de la facultad. La decana tenía un hermano que era abogado, tenía magíster y todo eso, y sabe que él andaba deambulando por el Parque Almagro como un indigente. El hermano de la decana. Porque muchos pueden tener algún tipo de enfermedad o algo, o en algún momento de su vida dicen, me aburrí, me voy. Y no quieren trabajar, quieren comerse un pan, y si es que comen un pan, si no, no comen nada, y les gusta. Ahora esa persona está totalmente capacitada. Sí, pero no lo quiere hacer. Y así vemos tantos ejemplos. En 2 de Tesalonicenses 3:10 dice, incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. La Biblia critica la pereza. Sin embargo, algunos se apresuran a decir que pobreza siempre es por flojera. Esto demuestra la actitud insensible e indiferente de las personas. ¿Hay personas que están pobres porque no trabajan? Sí, pero no todas. Por lo tanto, no debemos meter a todos en el mismo saco. Obviamente, si usted conoce a algún flojo por ahí, ya lo puede juzgar, pero porque lo conoce. Pero no todos. Vamos a avanzar. Están los pobres como consecuencia de una calamidad. Puede ser debido a los estragos de una enfermedad o un desastre. ¿Qué pasa, hermano, si usted su casa se la lleva una lluvia con un barro gigante? Que no es un aluvión. Esa palabra está mal usada. Cuando dicen aluvión, en realidad es una abulsión, pero eso no suena muy extraña. El traspaso de una tierra, un pedazo de tierra hacia otro lado. Los incendios, ¿qué sucedió en la quinta región con los incendios? Hasta el día de hoy hay gente que no tiene dónde vivir porque lo prometido no ha llegado. ¿Qué sucedió en Puerto Varas? Este tornado destruyó casas de personas emprendedores que no tenían dinero aparte para poder, sino que toda la plata estaba puesta en el negocio y ahí quedaron. Y de un momento a otro se pueden convertir literalmente en pobres, donde tienen que ir de allegado a otro lado mientras tanto. Por ejemplo, una persona que nace ciega, puede ser que eso le impida desarrollarse, aunque hoy en día hay mucha tecnología, mucho avance, pero muchas personas se limitan y quedan ahí. O un paralítico provocado por un accidente. ¿Qué pasa con una persona que es profesional y todo, y después queda paralítico? ¿Qué puede hacer? ¿Puede seguir trabajando como si nada? ¿Qué hace el Estado? Le da una pensión de invalidez. ¿Ahí esa pensión sirve? Obviamente va a ir con lo mínimo. Si es que no tiene familiares que la puedan ayudar, se puede convertir en pobre esa persona. El agricultor cuya cosecha es destruida por una sequía no pudo producir nada. Entonces, ¿qué es lo que trae a su vida? Pobreza. Entonces, este tipo de pobreza es porque es flojo, es porque es perezoso, porque le ocurrió algo.
Por lo tanto, cuando veamos a una persona con una situación difícil, ayudémoslo y no digamos, este puede trabajar, puede hacer esto, puede hacer otro. Puede ser que tenga una enfermedad que no se vea, puede ser que acaba de perder hace poco todo lo que tenía. A mí, por lo menos a mí me conmueven más las personas que dicen que tenían trabajo hace poco y que la echaron. Y si es engaño, bueno, que el Señor les tenga su justicia. Pero a todos nos puede pasar. Todos ellos son víctimas de circunstancias que ellos no han causado. Para ellos la Biblia adopta una actitud de compasión y genuina caridad. Y es responsabilidad del pueblo de Dios encargarse de mitigar este tipo de sufrimiento. Son los hambrientos que hay que alimentar y los desnudos que hay que vestir. Eso es lo que hay que hacer. Usted dirá, el Estado es recorto en la ayuda. Quien llega más allá es la propia gente y también la iglesia. Cuando hay catástrofe, ¿dónde llegan las personas? A las iglesias. Hace una semana atrás estuvimos en una charla con el pastor ahí, una persona que ayuda en los temas de catástrofes, es un biólogo, y él decía que hasta el día de hoy, en las catástrofes que han pasado en el sur, la municipalidad no tenía dónde dejar a la gente como albergue y la iglesia evangélica que hizo, usen el templo, y hasta el día de hoy están como albergue. O como atención a público como CEFAM, iglesias. Y ya se olvidaron que era una iglesia prestada, un lugar prestado. Se da cuenta que la iglesia siempre está ahí y es lo que hay que hacer. Y ahí vemos el ejemplo de Job. Job era un hombre que tenía mucho dinero. ¿Qué le sucedió? Vino calamidad sobre su vida. Murieron sus hijos, murieron sus ganados, todo lo que él tenía le fue arrebatado. Solamente le dejaron a la mujer para que lo escarneciera. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso Satanás no se la llevó. Me parece que es más útil dejarla viva, dice. Después le dio hijos, sí. Obviamente era un momento de dificultad para los dos. Pero este hombre no se convirtió en un pobre, como le vemos ahí, lleno de llagas o de esta sarna maligna, porque fuera una persona que no trabajara o no hiciera lo suyo, sino porque le pasó algo malo. Y debemos tener compasión con esas personas. Vamos a avanzar. Los pobres a causa de la explotación. Esta es una realidad, la injusticia. Son las masas de gente que se frustran por no poder luchar contra el gobierno. Son quienes sufren porque el sistema de gobierno y judicial solo favorecen a los más ricos y poderosos. Usted dice, sí, en Chile pasa eso. Puede ser que sí, pero no tanto. Hay otros países donde no hay otra forma más que prácticamente esclavizarse, donde hay niños trabajando 12, 13, 14 horas seguidas, sin comida, sin nada. Y ahí hay un ejemplo, las textiles y todas estas cosas que venden por internet los chinos, es lo más cercano a la esclavitud que hay. Este tipo de injusticia conmueve a Dios y debería conmovernos también a nosotros. Y esta es la base legítima de la justicia social. Ahora usted dice, un país tan lejano, ¿qué puedo hacer yo? Orar. ¿Usted puede hacer algo más? Ojalá informarse y tratar de no comprar esa ropa. Porque usted está todo en internet. Y si puede viajar y rescatar a un niño, sería mejor, ¿no?
pero este tiene que ver con la injusticia. Hoy en nuestro país está prohibido todo lo que sea la esclavitud, todo lo que sea el trabajo infantil, pero no en todos los países. Por lo tanto, hay pobres a causa de que el gobierno tiene todo distorsionado en ese sentido, ¿sí? Y para mantenerse así, y así lo van a hacer y van a seguir siéndolo así. Y hermano, lo único que los saca de ahí, de esa situación, es la palabra de Dios. Y por eso, ¿qué hacen esos gobiernos? Persiguen a la iglesia, los prohíben. Pero el Señor tiene todo en su mano. Los pobres como consecuencia del sacrificio personal. Estos pobres son los que el Nuevo Testamento habla como pobres por causa de la justicia. En este grupo es representante Jesús mismo, ya que se trata de las personas que son voluntariamente pobres. Son personas que han escogido estilos de vida o vocaciones con poca o ninguna remuneración económica. Por ejemplo, Martín Lutero renunció a ponerse el hábito de monje, que le daba estatus y le daba también un ingreso, porque ellos estudian para llegar a hacer ciertos cargos. ¿Cómo sabemos que Jesús se hizo pobre? Porque Él es Dios, Él es el Rey de Reyes. ¿Y cómo se hizo pobre? Transformándose en un ser humano y también viviendo en una familia, podríamos decir, de clase media, porque pobre no era Jesús, pero sí, tenía que trabajar, tenía que moverse para obtener el pan diario. Por lo tanto, hay personas que han tomado esta decisión, que es lo que se llama como el voto de pobreza. Hay personas que toman ese voto. De tomar la decisión de no tener como objetivo principal en mi vida acaudalarme, llenarme de dinero, sino vivir con lo justo. Y es difícil tomar la decisión porque todos nosotros queremos vivir más cómodos. Pero hay personas que voluntariamente lo hacen. Lo vimos, ¿cierto?, con este pastor que escribió estos libros, Sproul. Él le ofrecieron enseñar y también liderar muchas iglesias donde iba a ganar un sueldo millonario, pero él se quedó en la iglesia donde él iba a ser más usado por Dios y en la voluntad de Dios. Dice que no vive mal, pero también pudo haber sido ganar más dinero, pero él dice hasta aquí nomás. Y así también van a haber muchas personas que van a decir yo hasta aquí nomás voy a producir hasta acá porque con esto es suficiente. Y eso es una realidad. Porque hay personas que dicen si yo ganara 5 millones mensuales estaría contento. Eso es mentira. Porque usted tendría gastos por 5 millones o por más. Si usted ganara 10, va a crear gastos por esa cantidad. Porque ya la casa no va a ser la misma. La contribución no van a ser la misma. La cuenta del uno va a ser la misma. La patente del auto va a ser mucho más cara que la que tenía antes porque la otra era más chiquitito, ahora es más grande. Y así. Y hay personas que dicen, hay en redes sociales, en algunos lugares donde se comentan temas financieros, que llegaron a ganar 20 millones mensuales y no tenían cómo comprar fruta o pan para la tarde, porque todo se iba en deudas. Entonces eso es impresionante. Pero hay pobres, como lo vemos acá, a consecuencia del sacrificio personal. Vemos muchas personas que pueden obtener mucho dinero, pero finalmente deciden servir al Señor, en el sentido de lo que es una vocación. Yo lo hago esto por vocación o por amor a Dios, en vez de hacerme millonario.
Entonces, hay distintas categorías, podríamos decir, de personas que tienen poco dinero o que están ahí. Y es bueno también saber esa diferencia. ¿Qué aprendemos de estas categorías? Lo primero, nos advierten de no poner a todos los pobres en el mismo saco. No todos los pobres son iguales o están así por esa situación. Al igual que a los ricos. ¿Todos los ricos son porque explotaron a sus trabajadores y son malvados? No. Puede ser por el esfuerzo propio, o una herencia, o algo. No necesariamente es porque sean malvados, o porque tengan riquezas ilícitas. Lo segundo es que debemos evitar la idealización teológica de la pobreza, como si fuera un prerequisito para entrar al cielo. Como si ser pobre fuera lo que me va a llevar a la salvación o a acercarme más a Dios. Y esta palabra la traje el jueves donde decía los pobres en espíritu. Pero ¿qué hacen personas? No, yo voy a hacerme pobre físicamente para yo entrar al reino de los cielos. Y no se trata de eso. No es un prerequisito para entrar al cielo. No es que Dios quiere más a los pobres y odia a los ricos. Sino que tiene que ver con el corazón. Y lo tercero es que Dios se preocupa de la pobreza humana y su sufrimiento. Dios quiere que nosotros nos preocupemos de las personas que pasan necesidad. Y nosotros no deberíamos estar menos preocupados que lo que Dios está. O sea, si Dios se preocupa, nosotros debemos estar así. No debemos tener un corazón indolente con la necesidad de los otros. Y lo mejor es tener la conciencia tranquila y decir, bueno, lo voy a ayudar, no importa si está en esta situación porque cometió algún error, no lo sé, pero lo voy a ayudar. Como le digo, a veces hay personas que no le ayudes porque eso fomenta que vayan a pedir más. No importa. Ellos van a tener que rendir cuentas si lo hacen a propósito o por maldad. Los que hacen trabajar a los niños. Yo igual me conmuevo y les doy. Mi esposa me dice que no. Que más promuevo que usen a los niños. Pero da pena. Y el Señor, espero que el Señor los saque de esa situación. Por eso, tomar en consideración esto es para nosotros de bendición. Que debemos orar y hacer algo por aquellos que pasan necesidad. Y no vayamos tan lejos. De decir, oh, pobrecitos los de allá, pobrecitos los de acá. Solamente usted alce su mirada y vea hacia su alrededor algún familiar, algún cercano que pueda estar en necesidad y usted no se da ni cuenta. Y usted puede ayudar y ser de bendición. Porque dice la palabra que como nosotros nos llamamos a ser cristianos, hijos de Dios, si no amamos o ayudamos a los de nuestra misma casa, a nuestros mismos familiares. Por eso Dios se preocupa de la necesidad y también Él les suple de una forma extraordinaria que nosotros no sabemos, pero también Dios nos puede utilizar. ¿Acaso a usted no le ha pasado? A mí me ha pasado que de repente alguien me pide algo y yo le doy y me dice, gracias, usted es la primera persona que me da. Y espero que sea verdad. Les dice a todos lo mismo. Quizá usted fue lo que esa persona recibió en el día. Y lo mismo que con la ofrenda. No pensemos que me va a faltar. Lo mismo que con esas personas, me va a faltar. Pero esa persona quizás no va a comer si tú no le das. Por eso es bueno considerar todas estas cosas, hermanos. Porque Jesús nos enseñó que debemos preocuparnos de los que pasan necesidad. Así que vamos, esta es la última, sí.
Vamos a orar para que el Señor bendiga este estudio. Luego vamos a seguir continuando.